Estados Unidos de América nunca había visto un fracaso así. Según el secretario de Estado de EEUTU, Marco Rubio, Estados Unidos rechaza una guerra abierta con Irán sin haber alcanzado sus objetivos y espera que las sanciones tengan efecto. Y al mismo tiempo, ignorando todas las amenazas de Donald Trump, Irán y Omán firmaron un acuerdo para recibir y compartir los ingresos del transporte marítimo en el estrecho de Hormuz. Y lo hicieron, según la propia confesión de la parte iraní, a pesar de la oposición directa de Estados Unidos. Al mismo tiempo, literalmente el día anterior, los propios Estados Unidos anunciaron la finalización del desminado de la parte central de ese mismo estrecho. Y al mismo tiempo, la administración de Trump anunció que no habrá ataques militares contra Irán hasta las elecciones de mitad de mandato para el Congreso. Bueno, y que Estados Unidos se haya fijado algunos objetivos, pues que les den. Bueno, al fin y al cabo, no lograron nada en esta guerra. Bueno, eso no significa que haya que continuarla. Simplemente se puede detener y esperar, cruzando los dedos, que las sanciones, esas sí funcionen. Antes funcionaban, pero esta vez, después de la guerra, seguro que van a funcionar. En fin, vamos a analizar toda esta situación compleja paso a paso y poner todo en orden, porque parece que el estrecho de Hormuz se está abriendo, pero lo están abriendo tres partes al mismo tiempo. Me llamo Alexei Pechi, vamos a analizar este tema juntos, pero antes de empezar les pido que se suscriban al canal, activen la campanita y dejen su comentario, probablemente ya casi al final del episodio. Entonces empecemos con el anuncio más importante sobre la división del estrecho de Hormuz, según informó la agencia iraní Tasnim, citando a un representante del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica. Irán y Omán llegaron a un acuerdo para recibir y dividir los ingresos del tráfico marítimo en el estrecho de Hormuz. Según el representante del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, las negociaciones con Omán se prolongaron precisamente debido a la oposición de Estados Unidos. Les recuerdo que Donald Trump incluso amenazó públicamente a Omán con bombardeos si continuaba las negociaciones con Teherán. Es decir, Teherán presenta públicamente este acuerdo como un logro conseguido a pesar de Washington y no gracias a él. Pero aquí está el problema. Paralelamente, los propios Estados Unidos hoy anunciaron una medida propia, mucho más significativa, sin la cual toda esta historia se vería completamente diferente. La Marina de los Estados Unidos completó una operación para limpiar de minas la parte central del estrecho de Hormuz, una vía marítima clave para la logística petrolera mundial. Según informa Axios, citando a dos funcionarios estadounidenses, la Marina de los Estados Unidos limpió de minas la llamada Franja Divisoria, es decir, la Franja Divisoria, que pasa exactamente por el medio entre las aguas territoriales de Irán y Omán. Según Axios, los trabajos se llevaron a cabo durante varios meses. Drones submarinos estadounidenses inspeccionaron sistemáticamente la zona acuática. También se contrataron empresas privadas para la operación que se encargaron de detonar o extraer municiones. La limpieza de la franja divisoria, según lo planeado por el mando estadounidense, permitirá organizar el tráfico bidireccional de barcos bajo la protección de la aviación de Estados Unidos. En este canal revelamos los motivos ocultos que dan forma a los acontecimientos mundiales. Pero mientras cosas, hay algo que está sucediendo tras bambalinas. Empresas que comercian con datos que recopilan y venden tu información personal sin que siquiera lo sepas. ¿Y si te dijera que tu domicilio, correo electrónico, número de teléfono e incluso información sobre tu familia se está comprando y vendiendo en línea y probablemente ni siquiera lo sabes? Todos los días, las empresas que comercian con datos y los sitios web públicos recopilan, publican y venden información personal. Eso puede llevar a recibir spam, estafas, robo de identidad e incluso poner en riesgo tu privacidad. Por eso me gusta Incogni. Solo tienes que ingresar tu correo electrónico e Incogni encuentra automáticamente dónde está expuesta tu información personal y envía solicitudes de eliminación en tu nombre. El panel de la aplicación te da informes detallados que muestran exactamente de dónde se ha eliminado tu información. Y con el plan ilimitado, puedes llegar aún más lejos. Solo pega el enlace de cualquier sitio web que esté exponiendo tu información personal y los expertos en privacidad de Incogni se encargarán del resto. Comenzar solo toma unos minutos y después de una sola autorización, Incogni hace el trabajo pesado por ti. Recupera el control de tu privacidad hoy. Usa mi código especial para obtener un 60% de descuento en cualquier suscripción anual de Incogni, además de una garantía de devolución de dinero de 30 días. Escanea el código QR o haz clic en el enlace de abajo y comienza a eliminar tu información personal de la web. No pueden hacerte daño si no pueden encontrar. Los esfuerzos estadounidenses, Irán y Omán también llevaban a cabo sus propias negociaciones. Según informa la agencia iraní IRNA, los jefes de los ministerios de Relaciones Exteriores de ambos países
Abbas Rakchi y Badr al-Busaidi llegaron a acuerdos sobre la creación de un corredor temporal para los barcos y sobre el desminado conjunto. En general, el estrecho de Hormuz se ha convertido en un lugar donde todos intentan demostrar que ese territorio les pertenece. Irán y Omán dicen, estas son nuestras aguas, así que vamos a dividirlas entre nosotros y cobrar por el paso de los barcos. Y Donald Trump ya ha logrado, en las últimas 2 semanas, hacerlo 2 veces. Bueno, aunque fue en redes sociales decir que el estrecho de Hormuz es territorio de Estados Unidos, pero como vemos, Irán y Omán no están de acuerdo con esto. Y todo estaría bien, pero la guerra que Donald Trump inició hace medio año no llevó a nada. Ninguno de los objetivos de la guerra que Donald Trump estableció al principio se ha logrado. El día D económico prometido por Donald Trump para Irán llegó y pasó el lunes sin mayor impacto ni asombro. Que había prometido, resultando en cambio en otro ultimátum prolongado y amenazas absolutamente vacías de Estados Unidos. La operación recibió el nombre de Economic Outcast, es decir, paria económico. Y, al menos como prometen en el Departamento del Tesoro de EU, se desarrollará como una campaña de sanciones a gran escala y de larga duración, capaz de aislar finalmente a los colaboradores extranjeros de Irán del sistema financiero de EEUU. Bueno, al menos eso es lo que espera Donald Trump. Pero ¿cómo será en realidad? En realidad nadie lo sabe. Pero el lunes todos esperaban que el día D económico llegara en cualquier momento, y Scott Bessent, el ministro de Finanzas de EEU, decía, bueno, cuando anuncie las sanciones el día 24, todo el mundo va a quedar en shock. Él dice que el mundo nunca ha visto sanciones como estas. Bueno, ya es miércoles en el calendario, pero nadie supo qué sanciones planeaba imponer Estados Unidos. El ministro de Finanzas de EU, Scott Bessent, como él lo expresó, inició una operación económica, incluyendo en la lista negra a más de 60 objetivos relacionados con Irán. Allí, empresas y personas jurídicas y ampliando el alcance de las sanciones secundarias. Pero, recalco, aún no se han impuesto sanciones, solo existen listas. Bueno, y como declaró Bessent, cito, cada país tiene un cronograma claramente definido para cerrar las actividades que hemos identificado. Bessent se negó a nombrar países específicos o plazos, afirmando que la administración prefiere la diplomacia silenciosa antes de recurrir a las medidas de fuerza del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La verdadera prueba de toda esta, por supuesto, hermosa teoría será China, que representa aproximadamente el 90% del petróleo exportado por Irán, y que sigue siendo una de las fuentes económicas más importantes para la supervivencia del régimen en Teherán. Si Trump cumple sus amenazas, las sanciones secundarias podrían obligar a los bancos chinos, a las refinerías de petróleo y a las compañías navieras a elegir entre Irán y el acceso a los dólares, los bancos y mercados estadounidenses. Y ante la pregunta directa de si China estaría en la mira, Scott Bessent insistió en que, cito, nadie está fuera del alcance de las sanciones de Estados Unidos, pero no dio ninguna indicación pública sobre ¿cuándo expira el plazo? ¿O qué está realmente dispuesto a hacer Trump si Pekín se niega a cooperar? Y si mañana Pekín sale y dice, nos importan un comino las sanciones estadounidenses, comprábamos y seguiremos comprando petróleo iraní, ¿qué hará Trump? ¿Qué? Eso nunca se ha dicho. Se sabe que el presidente de China, Xi Jinping, debe visitar la Casa Blanca el 24 de septiembre, lo que le da a Trump otra razón para pensarlo 2 veces antes de arriesgarse a una nueva confrontación con la segunda economía más grande del mundo. Y eso significa que en el próximo mes no pasará absolutamente nada. Bueno, amenazaron con sanciones y las pospusieron. En un mes volverán a recordarlas. Sin embargo, la idea de Donald Trump de congelar la guerra hasta las elecciones intermedias está ahí, a la vista de todos. Las sanciones y el bloqueo marítimo pueden seguir presionando a Teherán sin arriesgarse de inmediato a un nuevo shock petrolero o a un involucramiento más profundo en una guerra impopular. Pero la coerción económica depende mucho de la confianza. China, los Emiratos, Turquía y en general los demás accesos que quedan a Irán deben creer que Trump realmente impondrá огромные издержки, которыми грозит. Bueno, si se niegan a cooperar. Ellos deben creer en eso, deben entender que, miren, sí, es muy arriesgado porque si seguimos trabajando con Teherán nos van a golpear con sanciones. Pero la situación es que pocos creen en eso.
Porque Trump, bueno, ya ha prometido tantas veces golpes fuertes, sanciones y todo eso que ya pocos creen en sus palabras. Todos ya están acostumbrados a que Trump es un hablador. Bueno, vamos a decirlo así, casi 40 veces ha declarado que ganó la guerra contra Irán. Muchas veces ha declarado que Teherán capituló, que el régimen cayó, que el ejército fue destruido, que el régimen iraní ya no tiene armas en absoluto. Y luego, de nuevo, hay nuevos ataques, se lanzan misiles balísticos. En general, después de todo esto, pocos le creen a Trump y por eso todo este sistema de amenazas se desmorona. Hoy se supo que el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, en los últimos días informó a sus colegas de varios países aliados que Estados Unidos, cito, por ahora se abstendrán de tomar acciones militares contra Irán. El enfoque principal será aumentar la presión económica sobre Irán mediante un bloqueo marítimo y nuevas sanciones. Les recuerdo, ni un solo objetivo. Trump no logró ni la guerra. Sin embargo, la situación en el estrecho más o menos se está normalizando. Cada noche, entre 15 y 20 petroleros bajo la protección de la Marina de los Estados Unidos logran sacar del Golfo Pérsico alrededor de 10 millones de barriles de petróleo. Eso es aproximadamente la mitad del volumen previo a la guerra, pero Irán ya no puede exportar petróleo debido al bloqueo. En las últimas 2 semanas, cerca de la isla de Kark, el principal centro de exportación de petróleo de Irán, no se ha visto ni un solo petrolero. Por eso, en Irán ya ha comenzado una crisis de gasolina. En Teherán, la venta de combustible se ha limitado a 20 litros por persona. Los conductores hacen largas filas en las estaciones de servicio. Y según los datos de las autoridades estatales de Irán, para satisfacer la demanda diaria de 135 millones de litros, faltan al menos 15 millones de litros. En general, todo esto se parece mucho a la situación de crisis de combustible en Rusia. Por eso ahora ya están trazando un paralelo directo con Cuba. ¿Por qué? Los estadounidenses organizaron de manera similar a principios de año un bloqueo naval a Cuba para evitar que llegara combustible allí. Pero no lograron doblegar rápidamente al régimen comunista. Y según todas las previsiones, el combustible en Cuba debía acabarse por completo en abril, pero el régimen sigue en pie hasta ahora, es decir, este bloqueo es muy prolongado, un proceso largo y agotador. Y ahora, exactamente la misma táctica que se usó con Cuba se está aplicando a Irán. Pero mientras tanto, según los medios de comunicación de Pakistán e Irán, supuestamente Estados Unidos e Irán han acordado un alto el fuego en Medio Oriente. Y los acuerdos prevén el libre paso por el estrecho de Hormuz. Supuestamente, este acuerdo se presentará públicamente en los próximos días. Pero ¿cuántas veces ya hemos escuchado declaraciones similares y cuántas veces no se han cumplido? Por eso aquí dejaré puntos suspensivos. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios de este video. Suscríbanse al canal y activen la campanita. Y no olviden dejar su like. Eso es todo por ahora. Cuídense. Hasta luego a todos.